sífilis es una enfermedad de transmisión sexual de las más antiguas que se conocen. Se caracteriza por presentar 3 estadios o fases y es comúnmente llamada la gran simuladora, debido a que sus manifestaciones clínicas son muy variadas. Este padecimiento es infectocontagioso e implica afectaciones a nivel sistémico. El agente causante es una bacteria llamada Treponema pallidum, la cual penetra en la piel o mucosas lesionadas. Pertenece al grupo de las espiroquetas, que son bacterias móviles, gram negativas, largas y finas. Además, este microorganismo tiene forma de espiral de 0.2 milímetros de grosor por 5 a 20 milímetros de longitud. Se reproduce por fisión transversal y su único reservorio es el hombre. Factores de riesgo. Al igual que otras enfermedades de transmisión sexual, son factores de riesgo el inicio temprano de la vida sexual, las prácticas riesgosas, la promiscuidad, el consumo de drogas, la residencia en zonas de alta incidencia, el bajo nivel socioeconómico y la dificultad al acceso a los servicios de la salud, entre otros. Formas de contagio. Existen diferentes vías de transmisión para esta enfermedad, dentro de las cuales se encuentran vía sexual, por transfusiones sanguíneas, transplacentaria en el útero o intraparto por contacto con sangre y o secreciones vaginales. Cuando se habla de sífilis congénita, se refiere a la infección cutánea y sistémica provocada por el Treponema pallidum, adquirida por el neonato vía transplacentaria de una madre que padece de sífilis durante el embarazo. Asimismo, la probabilidad de infección del feto durante la gestación va a depender tanto del estadio de la enfermedad de la madre como del momento de aparición de la infección materna en el embarazo, el tratamiento y la respuesta inmunológica del feto. La bacteria atraviesa la barrera placentaria después de la semana 14 a 16 de gestación, momento donde la capa de células de Langerhans del corión se atrofian debido a que el sistema inmune del feto empieza a ser autosuficiente. Posteriormente, este microorganismo se distribuye por el cuerpo a través del torrente sanguíneo y los vasos linfáticos e incluso podría infectar el sistema nervioso central. El periodo de inoculación puede durar entre 10 a 90 días. Esta bacteria tiene un tiempo de reproducción lento y utiliza componentes de la matriz extracelular para lograr adherirse y colonizar. Carece de capacidades biosintéticas y catabólicas, por lo que requiere de un hospedero que le brinde los ácidos grasos, carbohidratos y juegos de enzima para formar sus complejos moleculares. Sus blancos por lo general son proteínas como fibronectina, laminina, colágeno, fibrinógeno, elastina y vitronectina. Además, es muy sensible al oxígeno ambiental, esto por la carencia de genes para la expresión de enzimas como la catalasa y la oxidasa. Posee 2 membranas. En la membrana interna se pueden encontrar proteínas integrales de membranas raras y por esta razón se cree que el microorganismo puede evadir la limpieza inmunológica y lograr montar una gran inflamación sistémica. No presenta lipopolisacáridos en la membrana externa, las cuales son la causa de fiebre e inflamación. Además, su capacidad de movimiento hace que introduzcan una fuerte respuesta celular y humoral. Al generarse inflamación, se induce en el cultivo de fibroblastos la producción de metaloproteína 1, la cual permite la penetración de la bacteria en tejidos. Además, se expresan moléculas de adhesión ICAM1, VCAM1 y la E-selectina, activadas por la proteína TPN46, que produce la activación de citoquinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina beta, interleucina 6, 8 y 12. A partir de todo lo mencionado anteriormente, las células inmunes en sus receptores TOL reconocen la bacteria. Como respuesta a la infección se producen anticuerpos no específicos y específicos. Los no específicos se denominan reaginas y son inmunoglobulinas de tipo IgM e IgG. Las reaginas de tipo IgG pasan de madre a feto a través de la placenta.
Por otro lado, se encuentran los anticuerpos específicos llamados treponémicos o inmovilizantes. Estos poseen la capacidad de inmovilizar la bacteria en presencia de complemento. Epidemiología. A nivel mundial, cada año más de 2 millones de mujeres embarazadas tienen una prueba positiva para la sífilis. Latinoamérica y el Caribe tienen la mayor tasa de sífilis en el mundo, con 164,000 niños que nacen con esta infección por año. Con respecto a Costa Rica, en el 2010 se reportaron 69 casos, y siendo Limón la provincia con mayor incidencia. Síntomas o signos. La sífilis en adultos se suele clasificar en 3 etapas. Sífilis primaria: se presentan chacros en el conducto anal, rectal, cuello uterino, boca o genitales externos. Sífilis secundaria: inicia entre las 6 semanas o 6 meses después. Se generan máculas rosadas, circunscritas y no purginosas en el tronco y las extremidades, que evolucionan a lesiones papulosas en las palmas y plantas. Muchas veces esta etapa va seguida de una fase latente, la cual es un estadio asintomático que puede permanecer por un lapso desconocido. Sífilis terciaria. Las manifestaciones clínicas incluyen formación de gomas y padecimientos cardiovasculares, las cuales se desarrollan de 5 a 20 años después de que la enfermedad se haya vuelto latente. La probabilidad de infección madre-feto es cercana a un 70% si la madre se encuentra en la fase primaria o secundaria y se reduce al 30% durante las etapas tardías de la infección materna. Como parte de los síntomas o signos en la sífilis congénita se encuentran: durante el embarazo, una placenta grande, gruesa y pálida. Puede encontrarse hidropesia placentaria, bilitis crónica, corioaminomonitis aguda e normobolastemia. El cordón umbilical es edematoso y puede estar inflamado, lo cual se conoce como funitis necrosante. Además, se produce neumonía alba, afectación meningia, lesiones neurales, afectaciones óseas e inflamación del hígado, riñones, tracto intestinal y páncreas. Sin el debido tratamiento se puede generar una restricción del crecimiento intrauterino, un aborto o un parto prematuro. En el neonato y la niñez, comúnmente se clasifican en manifestaciones tempranas, las cuales ocurren en los 2 primeros años de vida, y manifestaciones tardías, que aparecen después de los 2 años y no son contagiosas. Manifestaciones tempranas. Encontramos hepatomegalia, rinitis, erupciones en la piel, anemia, trombocitopenia, leucopenia, leucocitosis, leptomeningitis sifílica aguda, sífilis menginovascular crónica, osteocondritis, ostitis, periostitis, entre otras. Manifestaciones tardías. Se dan variaciones en los rasgos faciales, como maxilar corto, puente nasal en silla de montar, mandíbula protuberante, prominencia frontal. También ocurren problemas oculares o ópticos, como queratitis intersticial, coriorrenitis, glaucoma secundario, cicatrización de la córnea, atrofia óptica, ceguera, hipoacusia y sordera. Defectos dentales como incisivos de Hutchinson, molares de Moon, molar de Fournier y canino sifílico. Lesiones osteoarticulares como articulaciones de Cluton, signo de Hygoumenanquis, atrofia recurrente y tibia sensible. Además, pueden ocurrir afectaciones del sistema nervioso central como retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, anormalidades en los nervios craneales y paresia general. Diagnóstico. Métodos directos. Se da la identificación de Treponema pallidum a través de la técnica de campo oscuro mediante el uso de un microscopio de contraste de fase, en el cual se hace pasar luz alrededor de un cono, lo que provoca que únicamente los rayos de luz oblicua iluminen la muestra y la luz difractada del espécimen determine su identidad. Además, es importante considerar que no es un examen determinante, pues puede observarse ausencia de la bacteria y aún así estar presente. Se debe utilizar un fluido seroso obtenido de la lesión que esté libre de eritrocitos y tejidos. Serología.
Estas pruebas se hacen a la madre, ya que con el lactante estas pruebas representan un problema debido a que aún a los 15 meses de edad la transferencia de IgG de la madre al feto durante el embarazo es importante y podrían arrojar falsos positivos. Inmunofluorescencia directa. Esta técnica se lleva a cabo en laboratorios de referencia utilizando un anticuerpo policlonal antitreponémico conjugado con fluorescencina para detectar el treponema pallidum en frotis de secado. Se distinguen treponemas patológicas de no patológicas gracias a una reacción antígeno-anticuerpo. La muestra para esta prueba se obtiene de forma similar a la del procedimiento para la microscopía de campo oscuro, añadiendo la posible utilización de tejido infectado en cerebro, placenta y cordón umbilical. Pruebas no treponémicas son relativamente baratas y sensibles. Se requiere un microscopio para la determinación. Estas pueden identificar infecciones recientes y tratadas. Son específicas pero no exclusivas, por lo tanto pueden experimentarse falsos positivos. La bacteria va a destruir los tejidos lipídicos del huésped, por lo que termina combinando la fracción lipoidal y la proteica de la espiroqueta, produciendo las reaginas, anticuerpos no específicos IgG e IgM. Pueden ser de fijación del complemento o de floculación. PDLR. Se utiliza el suero inactivado a 56 grados por 30 minutos. El líquido cefalorraquídeo solo debe centrifugarse. Seguidamente se mezclan con un antígeno que está formado a partir de una solución buffer salina de cardiolipina y lectina. El resultado de esta prueba se da cuando bajo un microscopio se observa un precipitado de partículas finas y macroscópicamente en el tubo de ensayo observando floculación. Esta prueba puede arrojar falsos positivos a causa de otras enfermedades y falsos negativos a causa de bajos títulos de anticuerpos. Pruebas treponémicas. Se detectan los anticuerpos que actúan contra los componentes celulares de la treponema pallidum. Se llevan a cabo cuando las pruebas no treponémicas arrojan resultados positivos. Son más específicas, sin embargo pueden arrojar falsos positivos y no diferencia entre estadios activos o tratados. FTA-APS. Para esta prueba se utiliza el suero inactivado con calor, colocándolo en una lámina con antiglobulina humana, IgG o IgM e isoticianato de fluoresceína. Seguidamente se observa a través de un microscopio de fluorescencia en una habitación oscura. Prevención. Algunas medidas para prevenir la sífilis congénita son prácticas sexuales saludables como uso de preservativos y monogamia, acudir al inicio del embarazo a servicios de atención prenatal y realizar pruebas prenatales de rutina, someter a pruebas de detección y tratar a las mujeres embarazadas y sus parejas, establecer sistemas de vigilancia, seguimiento y evaluación. Tratamiento. El tratamiento más habitual en los casos de sífilis congénita es el uso de penicilina. Lo más importante es aplicar el tratamiento maternal lo más antes posible y seguir los regímenes recomendados según la etapa de la sífilis en la que se encuentra. En el caso del recién nacido, el tratamiento se clasifica según la cantidad de días de nacido. Si tiene menos de 7 días, se recomienda penicilina G cristalina vía intravenosa en 2 dosis por 10 días. Si este tiene entre 7 y 28 días de nacido, se recomienda igualmente penicilina G cristalina vía intravenosa en 3 dosis por 10 días. Y si tiene más de 28 días, se recomienda en 4 dosis por 10 días. En el caso de la madre, el tratamiento va a variar dependiendo de la etapa de sífilis en la que se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra en sífilis primaria, secundaria o latente temprana, se le administra penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades intramuscular. Si por el contrario presenta sífilis latente tardía de duración desconocida o sífilis terciaria, igualmente se le aplica penicilina G benzatínica 7.2 millones de unidades en total, administrando 2.4 millones de unidades por semana. En el caso de que presente neurosífilis, se le administrará penicilina cristalina acuosa G de 18 a 24 millones de unidades por día.
En caso de que los pacientes gestantes sean alérgicas a la penicilina, no existe un tratamiento alternativo que se haya probado su eficacia, por lo que actualmente, de ser el caso, es necesario desensibilizar al paciente de la penicilina.